A muchos les molestó que Jimin hablara de Jungkook en su live. Les incomodó la naturalidad con la que mencionó los momentos que compartieron durante su tiempo en el ejército, como si esa cercanía fuera algo que tuviera que esconderse. Pero lo cierto es que entre ellos existe un lazo que no necesita explicación, una conexión silenciosa que se percibe incluso en los gestos más simples. Jimin contó que ambos dormían muy cerca, casi pegados, porque el espacio era pequeño. Él era el número 60 y Jungkook el 59, y esa coincidencia los colocó uno al lado del otro cada noche. Jimin explicó que al principio pensó que acercarse a Jungkook era simplemente una forma de sentirse más cómodo para dormir, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que se había acostumbrado a esa presencia, a ese calor silencioso que lo hacía descansar mejor. Una noche, mientras dormía, Jimin escuchó un sonido extraño, parecido al zumbido de un taladro. Medio dormido, se incorporó y descubrió que no era otra cosa que Jungkook, profundamente dormido, roncando suavemente sobre su brazo. Lo contó entre risas, pero con una ternura imposible de disimular. Durante el relato, Jungkook lo miraba con una expresión serena y dulce. Sus ojos no se apartaban de Jimin, y su sonrisa aparecía cada vez que él decía algo. Era como si en cada palabra reviviera ese momento. Recordando el calor compartido, la tranquilidad de sentirse acompañado. Cuando Jimin terminó de hablar, Jungkook dijo con una voz suave, «Creo que quería apoyarme en ti». Fue una frase corta, pero llena de sentido. No era solo una broma ni un comentario al pasar. Era una confesión sincera, dicha de la manera más simple posible, porque a veces las palabras más pequeñas son las que más significan. Esa respuesta reveló mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Era la confirmación de algo que no se dice, pero se siente. Dos personas que encontraron consuelo en la compañía del otro, que compartieron noches de silencio, de cansancio, de calma, y que aún sin decirlo directamente, demostraron que se necesitaban. Jimin y Jungkook siempre han tenido esa manera tan natural de encontrarse, de acompañarse sin esfuerzo. No necesitan gestos grandiosos ni declaraciones abiertas. Su conexión se manifiesta en las miradas, en las risas, en los silencios que no incomodan. Es un tipo de cercanía que no se puede fingir, ni mucho menos explicar con palabras simples. Esa es la razón por la que tantos se incomodan, porque su vínculo es genuino, profundo y constante. Porque pase el tiempo que pase, Jimin y Jungkook siguen siendo el refugio del otro, el lugar donde pueden descansar sin miedo, donde basta con estar. Al final, no hace falta definir lo que hay entre ellos. Lo que comparten va más allá de etiquetas o explicaciones. Es una forma de afecto que se construye con el tiempo, con la confianza, con la costumbre de saberse cerca incluso cuando no dicen nada. Jimin y Jungkook, dos almas que sin buscarlo siempre terminan encontrándose. Y en ese encuentro todo tiene sentido. Esto me recuerda un poco cuando nosotros decíamos que el Jikook dormían juntos en el ejército y nos tachaban de locos, de hacer una novela de todo, y al final terminó siendo verdad. Nuestro Jikook dormía juntos. Ahora recordemos cuando Jimin contó durante su entrenamiento, a veces tenía que dormir dentro de un cañón de un vehículo autopropulsado. No era precisamente un lugar cómodo ni limpio. De hecho, cualquiera pensaría que sería imposible descansar ahí. Pero curiosamente, Jimin decía que podía dormir muy bien, casi como si hubiera encontrado cierta paz en medio de toda esa incomodidad. Mientras Jimin pasaba esos días duros de entrenamiento, Jungkook solía enviarle comida. No eran cosas sofisticadas, sino pequeñas muestras de cariño escondidas en algo tan simple como una bolsa de comida preparada. Jimin contó que cuando mezclaba todo, el sabor era increíble, como si tuviera ese toque especial que solo Jungkook podía darle. Jungkook, con esa sonrisa tímida y divertida que lo caracteriza, dijo que le ponía mayonesa, algo tan pequeño, tan cotidiano, pero tan lleno de intención. Porque Jungkook no le estaba enviando solo comida, le estaba enviando cuidado, cariño, atención. Sabía exactamente lo que a Jimin le gustaba, cómo le gustaba y por qué.
No hacía falta que Jimin se lo pidiera. Jungkook simplemente lo sabía. Esa es una de las cosas más especiales entre ellos. Jungkook conoce a Jimin incluso mejor de lo que Jimin se conoce a sí mismo, y viceversa. Se entienden con solo una mirada, con una palabra o a veces sin decir nada. Esa complicidad no nació de la nada. Viene de años de compartir espacios, de observarse, de aprenderse mutuamente. Por eso, cuando llegó el momento de ir al ejército, no sorprende que decidieran hacerlo juntos. Ellos mismos lo han dicho. Querían cuidarse. Y sinceramente, tiene sentido. Nadie podría cuidar de Jimin como lo hace Jungkook, con esa mezcla de ternura y atención silenciosa. Nadie podría cuidar de Jungkook como lo hace Jimin, con esa calidez que siempre lo envuelve, con esa forma tan natural de hacerlo sentir tranquilo. Lo bonito de todo esto es que no hay nada forzado entre ellos. Sus gestos son naturales, auténticos, nacen de una relación que se ha construido con tiempo y confianza. Jungkook no necesita grandes demostraciones para expresar lo que siente. Lo hace con cosas simples, preparando algo que sabe que a Jimin le gustará, enviándole comida cuando sabe que está cansado, recordando detalles que otros pasarían por alto. Y Jimin, por su parte, responde con esa sonrisa suya tan sincera, con la manera en que habla de Jungkook, siempre con cariño y orgullo. Ambos se entienden sin esfuerzo. Jimin puede estar hablando y Jungkook ya sabe lo que va a decir. Jungkook puede estar callado y Jimin ya intuye cómo se siente. Es una conexión tranquila, pero profunda. Una de esas relaciones que no necesitan explicaciones porque todo está ahí, en los gestos, en la forma de cuidarse, en la manera en que se buscan, incluso en los momentos más difíciles. En los lives que han hecho hasta ahora, Jimin y Jungkook han ido dejando ver pedacitos de su experiencia en el ejército. No han contado todo, porque claramente aún guardan muchas cosas para ellos, pero sí han compartido pequeñas anécdotas que dejan ver lo unidos que estuvieron durante ese tiempo. Han mencionado cómo era su relación con los sargentos, lo difícil que era encontrar un momento libre entre tantas actividades, y cómo, incluso en medio de la rutina militar, siempre encontraban la manera de buscarse. Jimin dijo que, a pesar de lo ocupados que estaban, cuando terminaban sus tareas diarias, solían buscarse, aunque fuera por un rato. A veces no hacían nada especial, simplemente compartían el mismo espacio, descansaban juntos o conversaban de cosas pequeñas, del futuro, de lo que harían cuando todo terminara. Eso demuestra lo mucho que se necesitaban y lo natural que era para ellos compartir cada momento. No hacía falta planearlo. Si uno estaba libre, buscaba al otro. Era algo automático, casi instintivo. Ambos también prometieron que en algún momento regresarían y nos contarían más historias de su tiempo en el servicio militar. Por ahora, fue Jimin quien reveló una nueva anécdota durante su cumpleaños, mostrando una vez más ese cariño tan genuino que existe entre ellos. Y, sinceramente, muchos estamos esperando el momento en que Jungkook haga su propio live. No sería sorpresa que termine contando algo más sobre Jimin, o incluso que tengamos un live de los dos juntos, un live Jikook, lleno de risas y recuerdos compartidos. Ojalá que así sea, porque cuando ellos están juntos, la energía es completamente distinta. Se nota que se entienden, que se hacen sentir cómodos y felices. A pesar de que ambos han dejado muy claro lo contentos que estaban de enlistarse juntos y de que no podrían haber tomado una mejor decisión, hay quienes siguen intentando buscar conflicto donde no lo hay. Los haters siempre encuentran algo que decir, incluso cuando la verdad está frente a ellos. Algunos dicen que Jungkook no quiso enlistarse con Jimin y otros aseguran que Jimin lo convenció o hasta que le rogó. Pero todos sabemos que eso no es cierto. La realidad es muy diferente. Fue Jungkook quien solicitó enlistarse con Jimin como su compañero. Fue él quien hizo el papeleo, el que entregó la solicitud y los datos necesarios para que ambos pudieran estar juntos durante el servicio. Esa información no es un rumor. Se puede confirmar por la numeración que recibieron al inicio del entrenamiento. Jungkook era el número 59 y Jimin el 60.
Ese simple detalle muestra que Jungkook fue quien inició el proceso, que él fue el primero en registrarse y por lo tanto, quien pidió que Jimin estuviera con él. Esto también deja claro que no fue una decisión tomada a la ligera. Aunque ellos mismos dijeron en sus lives que no lo pensaron mucho, en realidad eso refleja más la confianza y naturalidad con la que toman las decisiones juntos. Vieron la oportunidad de estar en la misma unidad, de pasar por la misma experiencia lado a lado, y no lo dudaron. Porque cuando dos personas se entienden tanto y saben que pueden apoyarse mutuamente, no necesitan pensarlo demasiado. Y eso es lo que hace tan especial al Jikook. Su relación se basa en el cuidado mutuo, en la compañía constante y en esa conexión que no se rompe ni siquiera en los momentos más difíciles. Lo que vivieron en el ejército fue otra prueba más de esa unión. En un ambiente donde todo es disciplina, horarios y esfuerzo físico, ellos encontraron la manera de seguir siendo ellos mismos, de seguir acompañándose. No importa lo que digan los demás, ni las interpretaciones que intenten forzar. Los hechos son claros. Jungkook quiso estar con Jimin, y Jimin aceptó con esa confianza que siempre tiene hacia él. Lo planearon, lo compartieron, y salieron de esa etapa aún más unidos. Quizás en el futuro nos cuenten más detalles, tal vez en un nuevo live, o quizá en pequeñas historias que vayan soltando poco a poco, como suelen hacer. Pero lo que ya sabemos es suficiente para entender algo. El vínculo que tienen es real, fuerte y sincero. No necesitan demostrarlo, porque siempre se nota. Al final, Jimin y Jungkook siguen siendo ellos. Dos personas que se acompañan, se cuidan y se eligen, incluso en los momentos más duros. Y esa es precisamente la razón por la que tanta gente los admira y también por la que algunos no pueden soportarlo, porque el cariño que se tienen es imposible de ignorar.